Primeramente, ¿qué son los arreglos? ¿Sí? O vectores, como se les suele llamar en todos los lenguajes de programación o en el mundo de la programación. Tenemos arreglos, vectores, también se le conoce como matrices. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué es esto. Los arreglos en PCI son estructuras que almacenan valores del mismo tipo, como números o como cadenas. Dígase que una estructura, yo puedo tener una lista de nombres de estudiantes, una lista de nombres de matrículas, o puedo tener una lista de salarios, ¿sí? Pero normalmente la lista de estos datos van a ser del mismo tipo. Dígase que si son numéricos, van a ser todos numéricos. Si van a ser cadenas de texto, todos van a ser cadenas. ¿Bien? Y en PCI lo primero que tenemos que hacer es declarar su dimensión, es decir, indicar el tamaño que va a tener el arreglo. ¿Sí? Vamos a ver. Primeramente vamos a ver el proceso, el pseudocódigo más bien. Vamos a ver. Para crear un arreglo en PCI se utiliza la palabra clave dimensión. Luego de la palabra clave dimensión o el comando, le ponemos un nombre, o sea, su identificador, y colocamos el tamaño que va a tener en el subfijo. Entonces vamos a ver el ejemplo que están viendo aquí. Dice, el proceso se llama prueba. Definimos un vector o un arreglo. Este arreglo se va a llamar num. Y decimos la palabra reservada como y colocamos el tipo de datos que vamos a almacenar. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que estamos definiendo un arreglo que se va a llamar número y va a ser de tipo entero. Eso lo estamos definiendo en la línea 2, la variable en línea 2. O sea, definimos el comando definir, el nombre y decimos como entero. Estamos indicándole que el espacio de memoria reservado como num, que se llama num, solamente va a permitir colocar valores enteros, dígase 4, 8, 10, números enteros. ¿Sí? Luego en la línea 3 especificamos el tamaño que va a tener esa dimensión, perdón, esa variable de tipo arreglo. ¿Sí? Entonces fíjense que estamos diciendo dimensión, especificamos la variable y le colocamos entre corchetes, entre llaves, perdón, el número de dimensiones que va a tener. Entonces, en este caso, va a tener un tamaño de 5. Seguir, vamos a ver. Aquí está otro ejemplo un poquito más ilustrativo. En la línea 2, utilizando el comando definir o la palabra reservada definir, especificamos el nombre que se va a llamar num y luego, utilizando la palabra reservada como, especificamos qué tipo de datos va a contener nuestra variable. Y aquí le estamos indicando que va a ser de tipo entero. En la línea 3, ahora definimos la dimensión que va a tener nuestro arreglo. En este caso va a ser un arreglo de 6. En PCI, los arreglos comienzan en el 1. ¿Sí? Pero esto normalmente en todos los lenguajes de programación, ustedes van a ver que comienzan con el índice 0. Obviamente esto lo podemos configurar en PCI para indicarle que siempre los arreglos comiencen en 0. ¿Sí? Vamos a ver cómo hacemos eso cuando estemos trabajando con los ejemplos de la herramienta. ¿Sí? Entonces, fíjense como yo le explicaba que los arreglos son como casilleros. En este caso, fíjense, tenemos el casillero 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y dentro de cada casillero hemos colocado valores. En el casillero 1 está el valor 18. En el casillero 2 tenemos el valor 22. En el 3 hemos colocado 25 y así sucesivamente hasta que completamos los casilleros. Esto indica que
Este arreglo solamente permite valores numéricos enteros. Dígase que si yo intento colocar un valor numérico que diga, por ejemplo, 18.35, esto va a dar un error porque el casillero no permite valores con coma flotante o punto decimal. ¿Sí? Repito, en todos los lenguajes de programación, los índices siempre comienzan en cero. ¿Sí? En PCI nosotros podemos configurar para que comience en cero o comience en uno. ¿Okay? Pero siempre en los lenguajes de programación van a ver que los casilleros siempre comienzan con el índice 0. Bien, vamos a ver un ejemplo. Dice crear un arreglo llamado números que almacene los siguientes datos. El 20, el 14, el 8, el 0, el 5, el 19 y el 4. Vamos a ver el pseudocódigo primero. ¿Cómo hacemos eso con PCI? Vamos a ver el pseudocódigo. Aquí está. Tenemos el nombre del proceso que se llama arreglo números. Tenemos la definición, dimensión, números 7, ¿sí? Hemos dado 7, inmediatamente le asignamos los valores. Fíjense que estamos colocando el índice del casillero y le pasamos un valor. Entonces estamos diciendo que en el casillero o en el índice 1 del arreglo números vamos a tener el 20. En el 2 vamos a tener el 14, en el 3 el 8, en el 4 el 0, en el 5 el 5, en el 6 el 19 y en el 7 en el 4. Este índice comienza en 1. ¿Sí? Entonces, fíjense que ya tenemos los valores almacenados. ¿Sí? Esa flechita ya saben qué significa que estamos asignando el valor al casillero. ¿Sí? Entonces, ya que tenemos los datos almacenados en el arreglo números, para nosotros poder imprimir por pantalla estos datos, debemos utilizar un bucle. Ya los bucles nosotros los conocemos. En este caso, estamos utilizando un for para recorrer el arreglo números y imprimir los valores. ¿Por qué utilizamos un bucle for? Porque si nosotros conocemos dónde inicia el casillero y dónde termina, entonces nuestro mejor amigo para resolver esto es el bucle for. Fíjense cómo dice el bucle. Dice, para i, el índice i va a ser igual a 1 hasta 7. Con un paso de 1 más en 1, ¿qué va a hacer? Bueno, él va a imprimir, dice, el dato en la posición i es el casillero con el índice. Es ahí, cuando inicia el contador, empieza en 1. Entonces, ahí va a aparecer un 1 y luego va a aparecer el valor que contiene el casillero 1. ¿Sí? Y eso se va a estar repitiendo hasta que se complete el número de casilleros correspondiente. En otras palabras, él va a imprimir el valor del casillero 1, luego el valor del casillero 2 y así sucesivamente hasta que termine de contar todos los valores en el casillero. Esto ustedes ya han hecho pruebas, han trabajado con el bucle for, eso lo vimos, y que esto tiene que resultar bastante fácil. Entonces vamos a ver la ejecución en pantalla, mírenla aquí. Este pseudocódigo, cuando usted lo pone a funcionar, va a mostrar por pantalla lo siguiente. Va a mostrar la posición 1 y va a imprimir el valor que representa el índice 1. Y así sucesivamente hasta que termina el pseudocódigo. Voy a volver atrás para que lo puedan volver a ver. Ahí está. Esto lo vamos a hacer en vivo dentro de unos momentitos. Simplemente quiero que se vayan ilustrando. Vamos a ver otro ejemplo, el ejemplo número 2. Vamos a ver qué dice el enunciado. Dice, crear un arreglo de 5 posiciones y llenarlo con los números que el usuario desee.
Vamos a ver cómo hacemos eso. Vamos a ver el pseudocódigo y luego vemos la salida. Vamos a ver el pseudocódigo. Muy bien. Entonces, fíjense que aquí creamos la dimensión números, y especificamos el tamaño en la línea 2. Luego en la línea 4 hacemos un for nuevamente. Ahora dentro del for estamos pidiendo una entrada de datos por teclado. Eso lo hacemos utilizando el comando escribir. En la línea 5, escribir, solicitamos ingresar el número y en la línea 6 el valor que ingrese el usuario se va a almacenar en el índice que tenga en ese momento el arreglo. Como esto está dentro de un for, la primera vez que se ejecuta, el índice va a valer 1, porque estamos iniciando en 1. ¿Sí? Cuando él vuelva a ejecutarse otra vez, ahora el índice va a valer 2. Va a estar en el índice 2 y va a solicitar otra vez el valor. El valor que se ingrese se va a almacenar en el índice 2. Y así sucesivamente va a estar ejecutándose hasta que se complete los 5 casilleros o los 5 índices del arreglo. Luego que tenemos almacenados los valores, entonces hacemos otro bucle para imprimir esos valores por pantalla. Es el mismo proceso, solo que ahora, en vez de solicitar información, lo que estamos es escribiendo un letrero por pantalla y imprimiendo el valor que se ingresó. Una vez termina el proceso de impresión, el pseudocódigo termina. Repito, creamos la dimensión en la línea 2, entre la línea 4 y la 7 creamos un bucle for, conocemos dónde iniciamos y dónde vamos a terminar. Nuestro mejor amigo es el for para eso. Y en ese bucle hacemos una captura de información por teclado. Los datos introducidos por teclado se almacenan dentro de la red. Luego, a partir de la línea 9, ocurre otro for. Aquí lo que vamos a hacer es imprimir los valores que se almacenaron dentro del arreglo. Hacemos el bucle, lanzamos un pequeño mensaje por pantalla, junto o concatenado con el valor que contenga el índice en ese momento. Si vemos la ejecución, esto es lo que va a aparecer en el panel. Aquí él va a solicitar un número, el usuario va a introducir el valor. Cuando lo introduce, que presiona Enter, el sistema vuelve y le pide, el pseudocódigo vuelve y le pide el número, otro número. ¿Sí? Y así lo va a estar haciendo. Finalmente, cuando termine, pues se va a generar de nuevo otro bucle, pero en esta ocasión lo que va a hacer es imprimir por pantalla los valores que se ingresó por teclado. ¿Sí? Ya creo que van entendiendo la importancia que tienen los arreglos o vectores o matrices como estructura de datos dentro del mundo de la programación. Y finalmente, en resumen, la pregunta en qué nos ayuda el uso de arreglos. Ya creo que ustedes tienen una buena idea de cuáles son los beneficios de utilizar arreglos. Bueno, la capacidad de hacer muchas operaciones a la vez sobre grandes conjuntos de datos numéricos. Obviamente se pueden crear de todo tipo, no solamente numéricos. Los elementos tienen un orden, se pueden acceder mediante su posición, se pueden recorrer dentro de un ciclo. Obviamente usted también puede modificar valores que están ya dentro de un arreglo. Con simplemente conocer el índice al que usted quiere modificar, se puede cambiar el valor de ese índice, puede borrarlo, actualizarlo, puede ingresar más valores ya a un índice creado. ¿Sí? Bien. Vamos a ver algunos ejemplos en vivo para que complementen esta introducción a los arreglos dentro de PCI. Entonces, vamos a abrir PCI aquí. Estamos cargando PCI.
Entonces, vamos a ver unos cuantos ejemplos. Ok, un poquito más grande para que lo puedan ver mejor. Entonces, aquí yo voy a especificar el nombre del algoritmo. Vamos a ponerle a ese algoritmo arreglo, sí, arreglo ejemplo, por ejemplo. Vamos a dejarlo arreglo, algoritmo arreglo. Entonces, yo voy aquí utilizando la palabra definir, ¿sí? Definir, digamos, M. Aquí vamos a especificar como entero. Fíjense que yo puedo definir un arreglo como carácter, no solo como número, ¿sí? Sí. Vamos a primero verlo como entero. Vamos a ver varios ejemplos. Entero. Está marcando. ¿Sí? Estoy diciendo definir y es definir. Sí, la palabra de definir. Ahora sí, aquí defino la variable, el atributo m como entero. ¿Sí? O yo le puedo poner valores aquí, valores como entero. Luego, yo puedo definir, decirle la dimensión que quiero que tenga, dimensionar, es la dimensión, y aquí voy a decir valores, ¿sí? Valores, y le pongo entre llaves, le pongo los valores que yo quiero o el tamaño de casillero que va a tener mi arreglo, ¿eh? Entonces, en una definimos la variable valores como entero, y luego en la línea 3 decimos que esa variable será un arreglo con 10 dimensiones, ¿sí? Entonces ya lo que nos resta hacer es, vamos a poner aquí un letrero que diga definiendo el arreglo y su dimensión, ¿sí? Y aquí vamos a poner eh, ingresando los datos por pantalla. Entonces, si queremos ingresar datos, simplemente lo que tenemos que decir es eh, valores, colocamos entre llaves el índice que quiero trabajar y le paso el valor que va a tener. En este caso, digamos un 20. Y presiono Enter. Ya en arreglo va a tener el índice 1 va a tener en 20. Entonces, puedo seguir definiendo el valor. Ahora el casillero número 2. Le voy a pasar un valor, 14. ¿Sí? Y así sucesivamente voy colocando los valores. Esto lo voy a copiar. 10 ahí, 4, 4. Copiar. 8. 2 más. Y ahora sí, vamos a cambiar los valores aquí. Vamos a poner el 2, y los 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y
Y vamos a obviamente colocarle estos valores. 23, 34. Los valores se pueden repetir, no hay ningún tipo de problemas con esto. Lo que no se puede repetir es el índice, porque si lo repite, entonces lo que va a estar es sustituyendo el valor que tenga el casillero.